Imagina esto, abres la llave, te lavas las manos, descargas el baño, lavas los trastes o una industria termina su proceso de producción. Esa agua desaparece por una tubería y casi nunca volvemos a pensar en ella. Pero esa agua no desaparece, llega a una planta de tratamiento y ahí empieza una de las historias más interesantes, invisibles y necesarias de una ciudad. Cómo convertir agua residual en un efluente tratado que pueda regresar de forma más segura al ambiente, reutilizarse o formar parte de una gestión hídrica más responsable. Y lo más curioso es que una planta de tratamiento no funciona solo con tanques, bombas y tuberías, funciona con vida. En el tratamiento biológico, millones de microorganismos trabajan como un ejército microscópico. Comen materia orgánica, transforman contaminantes y ayudan a limpiar el agua, pero, como cualquier ser vivo, necesitan condiciones adecuadas: oxígeno, tiempo, alimento, temperatura y equilibrio. Exacto. Y aquí viene el secreto del episodio. Una planta de tratamiento eficiente no es la que más aire mete, ni la que más bombas prende, ni la que más químicos dosifica. Una planta eficiente es la que sabe medir. Y en México, además, medir no es solo una buena práctica operativa. También es parte del camino hacia el cumplimiento normativo. Porque una planta de tratamiento no existe únicamente para limpiar el agua. Existe para entregar un efluente que cumpla con límites establecidos según su destino. Si se descarga un cuerpo receptor nacional, pues es una cosa, y si se envían al alcantarillado urbano o municipal, es otra cosa, o si se reutilizan en servicios al público, pues es otra norma. Exacto, y ahí entran 3 referencias normativas claves para México. La primera es la NOM 001 Semarnat del 2021, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación, es decir, cuánta agua tratada se descarga a ríos, lagos, suelo, embalses, zonas costeras u otros bienes nacionales. La segunda es la NOM 002 de Semarnat 1996 y aplicable a descargas de aguas residuales hacia sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Esta norma busca prevenir y controlar la contaminación, pero también proteger la infraestructura del alcantarillado y los sistemas de tratamiento posteriores. Y la tercera es la NOM 003 Semarnat de 1997, que aplica cuando las aguas residuales tratadas se reutilizan en servicio público, por ejemplo, en riego de áreas verdes, servicios urbanos o aplicaciones donde pueda haber contacto directo o indirecto con la población. Entonces, cuando hablamos de oxígeno disuelto, nivel, caudal, pH, temperatura, sólidos, fluidez, etc., no estamos hablando solo de datos técnicos. Estamos hablando de variables que ayudan a sostener la operación, documentar el desempeño y reducir el riesgo de incumplimiento. Porque una planta de tratamiento de agua residual eficiente no solo trata agua, también debe demostrar que la trató bien. Así es, y esto tiene un impacto enorme. La aeración suele ser una de las etapas más intensivas en lo que refiere al consumo eléctrico dentro de la planta de lodos activados. La EPA señala que si el oxígeno disuelto del reactor está por arriba de 2 miligramos por litro, probablemente se está desperdiciando energía. También indica que operar a 4 miligramos por litro en lugar de 2 puede reducir la tasa de transferencia de oxígeno alrededor de un 35%. ¡Wow! Entonces, hoy vamos a hablar de eso, del secreto de una planta de tratamiento eficiente. Vamos a entender qué se mide, por qué se mide y cómo un sensor se convierte en una decisión automática y cómo esa decisión puede ahorrar energía, mejorar la calidad del efluente y proteger la infraestructura. Porque en un apetar, lo que no se mide se vuelve costo, riesgo o incumplimiento. Yo soy Ricardo Mérigo. Yo soy Silvia Escamilla. Comenzamos. Ricardo, empecemos por la variable protagonista de este episodio, oxígeno disuelto. Para alguien que no está todos los días en una planta de tratamiento, dinos, ¿por qué es tan importante medir el oxígeno disuelto en un reactor biológico? Porque el oxígeno disuelto es como la respiración del sistema. En un proceso biológico aeróbico, como lodos activados, los microorganismos necesitan oxígeno para degradar la materia orgánica. Si hay poco oxígeno, las bacterias no trabajan bien
Si hay demasiado oxígeno, no necesariamente limpias más, pero sí, indudablemente, gastas más energía. Entonces, el oxígeno disuelto no es solo un dato de calidad del agua, es una variable de control operativo y energético. Me gusta esa idea, el oxígeno disuelto como la respiración de la planta. Y aquí hay algo muy importante. Muchas veces se piensa que más oxígeno pues es mejor, pero en realidad no siempre es así. Si le damos poco oxígeno al sistema, la biomasa se estresa. Puede haber mala sedimentación, olores, baja remoción de contaminantes y riesgos de incumplimiento. Pero si le damos oxígeno de más, estamos usando sopladores o aeradores más de lo necesario. Así es, y en muchos casos el operador, por miedo a quedarse corto, por decirlo de una forma, sobreairea. Es como manejar un coche con el acelerador pisado todo el tiempo. Vas a avanzar, sí, pero vas a gastar mucha más gasolina. En un apetar, por si acaso, se paga con altos costos de energía eléctrica. ¿Sabías que el tratamiento de aguas residuales puede verse como una fábrica invisible? Entra agua residual, materia orgánica, nutrientes, sólidos, grasas y cargas variables. Sale un efluente tratado, lodos estabilizados en algunos casos y cada vez más se busca recuperar recursos, agua, energía y nutrientes. Water señala que las aguas residuales gestionadas de manera segura pueden ser una fuente sostenible de agua, energía, nutrientes y otros materiales recuperables. Y para que esa fábrica invisible funcione, me encantó la metáfora. Para que esa fábrica invisible funcione, necesitamos medir. El primer sensor clave es el oxígeno disuelto. Hoy existen sensores ópticos que usan luminiscencia. A diferencia de tecnologías electroquímicas tradicionales, los sensores ópticos no consumen oxígeno durante la medición, requieren menos mantenimiento y pueden ofrecer estabilidad a largo plazo. Humo, por ejemplo, tiene el sensor óptico de la línea Digiline, que permite medir oxígeno disuelto en soluciones acuosas, con aplicaciones en plantas de tratamiento, acuacultura y otras aplicaciones de agua y aguas residuales. Y aquí sí vale la pena explicar cómo funciona de forma muy sencilla. Un sensor óptico de oxígeno disuelto tiene una capa sensible que emite luz. Cuando hay oxígeno presente, esa luz cambia en intensidad o duración. El sensor interpreta ese cambio y lo convierte en una lectura de oxígeno disuelto. Dicho de manera muy simple, el sensor ve cuánto oxígeno hay por cómo se comporta la luz. No podías explicarlo mejor. Y esta lectura puede enviarse a un transmisor, a un PLC, a un sistema SCADA o a una plataforma de datos. A partir de ahí, se pueden generar alarmas, tendencias, acciones de control y reportes. Ahora vamos con el segundo sensor clave, el caudal. Si el oxígeno disuelto nos dice cómo está respirando el proceso, el caudal nos dice cuánta agua está entrando y cuánta carga hidráulica tiene que manejar la planta. Así es, Silvia. El caudal es fundamental, porque una PTR no recibe siempre el mismo volumen de agua. Hay horarios pico, lluvias, descargas industriales, infiltraciones y variaciones estacionales. Si no sabemos cuánto entra, no sabemos cuánto tiempo permanece el agua en el reactor, ni cómo ajustar recirculaciones, bombeos o dosificación de químicos. Y eso nos lleva a un concepto básico, el tiempo de retención hidráulica. Es decir, cuánto tiempo permanece el agua en contacto con el proceso biológico. Si el agua pasa demasiado rápido, los microorganismos no alcanzan a hacer su trabajo. Si permanece demasiado tiempo, podemos estar usando volumen, energía y capacidad de forma ineficiente. La fórmula es sencilla. Volumen del reactor dividido entre caudal. Pero lo poderoso no es la fórmula en sí, sino medir el caudal, muy importante, en tiempo real para tomar decisiones. En aguas residuales se usan medidores electromagnéticos, ultrasónicos, de canal abierto o tecnologías seleccionadas según el punto de medición, el tipo de agua, los sólidos presentes y la configuración hidráulica. Son muchas cosas que se tienen que considerar. Y el tercer sensor clave es nivel. El nivel parece una variable muy simple, pero es crítica. Nos ayuda a evitar desbordamientos, a proteger bombas, a controlar cárcamos, tanques de ecualización, reactores SBR y puntos de almacenamiento. El nivel es como saber cuánta sangre tiene el sistema en cada órgano. Si un cárcamo sube demasiado, hay riesgo de derrame. Si baja demasiado, una bomba puede trabajar en seco.
Si un tanque de ecualización no se controla bien, el proceso biológico recibe golpes de caudal o de carga. Correcto. La eficiencia de una PETAR moderna depende de integrar oxígeno disuelto, nivel y caudal para construir estabilidad biológica, seguridad operativa y ahorro energético. También se menciona que la eficiencia no reside solo en la obra civil, sino en la capacidad de medir, procesar y actuar sobre variables críticas en tiempo real. Y junto con oxígeno disuelto, nivel y caudal, hay otras variables que completan la fotografía: el pH, temperatura, URP, sólidos suspendidos, turbidez, conductividad, amonio, nitratos, fosfatos y en algunos casos DQO o carbono orgánico. El influente de una PETAR es como una receta que cambia todos los días. No es igual el agua residual de una zona habitacional que el de una zona industrial o de una zona turística o de un hospital. Por eso el proceso no puede operar como si todos los días fueran iguales. Así es, Silvia, y es uno de los errores comunes: operar con set points fijos sin mirar la carga real. Otro error común es instalar sensores, pero de forma terrible no darles mantenimiento, no calibrarlos o no integrar sus datos al control. Un sensor sin mantenimiento puede convertirse en una falsa seguridad y una medición incorrecta puede llevar a tomar decisiones muy incorrectas. Sí, totalmente. Por ejemplo, si el sensor de oxígeno disuelto marca menos oxígeno del real, el sistema puede airear de más. ¿Cuál es el resultado? Evidentemente, gasto energético innecesario. Y si marca más oxígeno del real, el sistema puede airear de menos. ¿Cuál es el resultado en este caso? Pues riesgo ecológico y mala calidad del efluente. Por eso, el sensor no es un accesorio, es el origen de las decisiones. Aquí vale la pena hacer una conexión directa con normativa. Las normas mexicanas no necesariamente te dicen, instala exactamente este sensor en este punto. Lo que establecen son límites, condiciones, parámetros de control, métodos de prueba, muestreo y obligaciones de cumplimiento según el tipo de descarga o reuso. Así es, Silvia, y esto es muy importante, porque el laboratorio confirma cumplimiento, pero la instrumentación en línea ayuda a operar para llegar bien a ese cumplimiento. Es decir, el sensor no sustituye el análisis oficial de laboratorio, cuando la norma sí lo requiere, pero sí ayuda enormemente a que la planta no opere a ciegas entre una muestra y la siguiente. Exacto. Por ejemplo, si una planta tiene que cumplir con límites de materia orgánica, sólidos suspendidos, nutrientes, grasas y aceites, toxicidad, color verdadero, temperatura o parámetros microbiológicos, pues necesita estabilidad de proceso. Y esa estabilidad depende de variables operativas que sí podemos medir continuamente, como oxígeno disuelto, caudal, nivel, pH, temperatura, turbidez, todas las que hemos mencionado. Es así como el sensor se vuelve una herramienta preventiva. No espera que el resultado del laboratorio diga, está mal, fallaste. Ayuda a detectar antes. Algo se está moviendo en el proceso, hay que tomar decisiones. Por eso una lectura de oxígeno disuelto no es solamente 2 miligramos por litro en pantalla. Es una señal temprana sobre la salud del reactor biológico. Una lectura de caudal no solamente es tantos litros por segundo, es información para saber si el tiempo de retención está cambiando. Y una lectura de nivel no solamente es si el tanque está lleno o vacío, es protección operativa, hidráulica y de seguridad. Ahora llevemos esto al proceso. Ya tenemos la medición de oxígeno disuelto, nivel y caudal. Pero Ricardo, cuéntanos, ¿cómo se convierte esto en acción? Podemos verlo como una cadena muy simple. El sensor mide, el PLC interpreta, el sistema actúa, el operador supervisa y de esta forma la planta mejora. Por ejemplo, el sensor de oxígeno disuelto mide el OD en el reactor biológico. Esa señal llega al PLC. El PLC compara el valor contra un set point. Si el oxígeno está bajo, aumenta la velocidad del soplador mediante un variador de frecuencia. Si el oxígeno está alto, reduce la velocidad. Ahora conectemos esta cadena con el cumplimiento normativo. Si la planta descarga a un cuerpo receptor nacional, el objetivo operativo debe alinearse con la NOM 001 Semarnat 2021. Esta norma sustituyó la NOM 001 de Semarnat de 1996, o sea, desde entonces no se hacía nada, y actualiza el marco de límites permisibles para descargas en cuerpos receptores propiedad de la nación. Y esto cambia totalmente la conversación, porque ya no basta con decir la planta está
funcionando, está operando. Hay que preguntarse, ¿el efluente cumple? ¿El proceso está estable? ¿Hay evidencias operativas? ¿Los datos nos están mostrando una tendencia de riesgo antes de llegar al incumplimiento? Te doy un ejemplo muy práctico. El caudal de entrada sube por una lluvia fuerte. El tiempo de retención baja. El oxígeno disuelto empieza a caer porque llega más carga. El sistema detecta la desviación. El PLC ajusta la aireación y el operador recibe una alarma. Se revisa el nivel de cárcamos y tanques y se documenta la tendencia. Ese encadenamiento no es burocracia, es control de proceso para evitar que el efluente salga fuera de especificación y de norma. Y si hablamos de descargas al alcantarillado urbano o municipal, entra la norma 002 Semarnat 1996. Aquí el enfoque no es solo proteger el ambiente, también es evitar descargas inadecuadas que dañen tuberías, generen corrosión, afecten estaciones de bombeo o desestabilicen una petare municipal aguas abajo. Esto aplica mucho para la industria. Una industria puede pensar, yo no descargo a un río, solo descargo en el drenaje. Pero descargar al alcantarillado también implica responsabilidad. Si el agua llega con pH extremo, temperatura alta, grasas, sólidos, metales o cargas fuera de rango, puede afectar toda la infraestructura pública. Y ahí también es donde los sensores ayudan. pH, temperatura, caudal, nivel, conductividad, turbidez y en algunos casos mediciones específicas según el tipo de industria. Y cuando el agua tratada se va a reuso en servicios al público, entra la NOM 003 de Semarnat 1997. Ahí el foco todavía es más sensible, porque el agua puede estar asociada a espacios donde hay personas, áreas verdes, servicios urbanos o actividades con posible contacto directo o indirecto. Por eso, el efluente tratado no debe verse como agua que ya pasó por la planta. Debe de verse con la responsabilidad de un producto final con un destino específico. Si esta va a un cuerpo receptor, tiene una lógica. Si va al alcantarillado, otra lógica. O si va a reuso, es toda otra lógica. Y cada destino requiere control, evidencia y, muy importante, operación disciplinada. Entonces ya no se trata de prender o apagar a ojo, sino se trata de ajustar la aireación según demanda real. Así es, Silvia. Y esto puede hacerse con estrategias simples, como control on-off, o con estrategias más finas como el control PID. En plantas más avanzadas se puede usar control por zonas, control por amonio, control por ORP, control predictivo o incluso, hoy en día, ya modelos con inteligencia artificial. Ok, vamos a aterrizar en una situación cotidiana de planta. Lunes por la mañana. Aumenta el caudal de entrada. Llega más carga orgánica, los microorganismos empiezan a consumir más oxígeno. El sensor de oxígeno disuelto detecta que el oxígeno baja. El PLC ajusta el soplador y el operador ve la tendencia en pantalla. El sistema responde antes de que el proceso se destabilice. Ese es el punto, pasar de reaccionar a anticiparnos. Si solo se mide manualmente 1 o 2 veces al día, puedes llegar tarde al problema, pero con medición continua, ves la película completa, no solo una fotografía. Y aquí entra el caudal. Si el sistema detecta que el caudal de entrada sube, puede preparar la planta, ajustar bombeo, revisar niveles, modificar la recirculación de lodos, activar alarmas o calcular cambios en el tiempo de retención. Exacto. En lodos activados, la recirculación de lodos es clave. Si entra más agua y no ajustas la recirculación, puedes perder concentración de biomasa en el reactor, y sin biomasa suficiente, el proceso pierde capacidad de remoción. Entonces, el caudal no solo sirve para saber cuánta agua pasó, sirve para entender la carga hidráulica, anticipar picos, dosificar mejor y proteger la estabilidad del tratamiento. Correcto, y el nivel también participa. En un cárcamo de entrada, un sensor de nivel puede arrancar o detener bombas. En un tanque de ecualización, ayuda a amortiguar picos. En un SBR, el nivel determina fases, llenado, reacción, sedimentación y descarga. La EPA describe los reactores SBR como una variación del proceso de lodos activados, donde las fases biológicas ocurren en un mismo tanque mediante operación por lotes. Aquí me gusta usar la analogía, una petare eficiente se parece a una orquesta. El oxígeno disuelto es la respiración, el caudal es el ritmo de entrada, el nivel es el volumen de la salsa y el pH y la temperatura son el ambiente.
Los sólidos suspendidos son la cantidad de músicos trabajando y el PLC es el director de orquesta. Si cada instrumento toca por separado, hay ruido. Y si todos están integrados, hay control. Muy buena analogía, me encantó. Y además, no basta con medir una sola variable. Imagina que solo mides oxígeno disuelto. Puedes controlar aireación, sí, pero si no sabes el caudal, no sabes si viene un pico. Si no sabes el nivel, no sabes si el sistema hidráulico está estable. Si no sabes pH, puedes tener oxígeno suficiente, pero bacterias inhibidas. Si no sabes temperatura, puedes interpretar mal la actividad biológica. Porque la biología también cambia con la temperatura. En agua más caliente, la solubilidad del oxígeno baja. Eso significa que el sistema puede necesitar más esfuerzo para mantener el mismo nivel de oxígeno disuelto. Así es, la temperatura afecta tanto la solubilidad del oxígeno como la velocidad de las reacciones biológicas. Por eso muchos sensores de oxígeno disuelto tienen compensación por temperatura. ¿Sabías que el agua fría puede disolverse más oxígeno que en agua caliente? Por eso en verano o con climas cálidos, mantener el mismo oxígeno disuelto puede exigir más trabajo del sistema de aireación. Hay documentos donde muestran tablas que de 0 grados centígrados o en 0 grados centígrados la solubilidad del oxígeno en el agua dulce es mucho mayor que a 30 grados centígrados. Y si hablamos de control, el aire no debe verse como algo gratuito. Cada burbuja tiene un enormísimo costo. Los sopladores, aireadores y bombas consumen energía. La EPA señala que los sistemas de aireación pueden incorporar motores eficientes, variadores de frecuencia y monitoreo de oxígeno disuelto, combinados con sistemas de aireación eficientes, y se pueden lograr ahorros de energía de 10 a 25% frente a procesos más tradicionales. Y eso es solo con buenas prácticas de eficiencia. Cuando se suman el control avanzado, mantenimiento, difusores adecuados, optimización de set points y análisis de datos, el potencial puede ser mayor dependiendo de la planta. Correcto, pero aquí hay que ser muy responsables. No existe un porcentaje universal. No podemos decir que todas las plantas van a ahorrar lo mismo. El ahorro depende del diseño, edad de equipos, aireación existente, carga, operación, mantenimiento, la tarifa eléctrica y nivel de automatización. Exactamente, pero sí podemos decir que medir es el punto de partida. Sin sensor no hay dato, sin dato no hay control, sin control no hay optimización, sin optimización hay desperdicio. Y cuando hablamos de automatización, el flujo típico es sensor de OD en reactor biológico, sensor de caudal en entrada o línea de proceso, sensor de nivel en cárcamo o tanque, PLC o controlador, variador de frecuencia para soplador o bomba, el sistema de visualización, alarmas y tendencias, y todo respaldado por un operador tomando decisiones, muy importante, con evidencias. Hay soluciones que van desde sensores para análisis de líquidos hasta sistemas multicanal y registro de datos, control y conectividad. Y hay marcas, por ejemplo Yumo, que es un dispositivo multicanal que tiene un dispositivo multicanal para análisis de líquidos con capacidad de integrar medición, visualización, registro y funciones de control. Y en una PETAR, esto permite centralizar variables críticas. No se trata de tener islas de medición, se trata de conectar los datos para que el operador tenga contexto. Vamos a ponerlo en forma como de un caso narrativo. Tienes la planta A, no mide oxígeno en línea. El operador airea mucho porque prefiere no arriesgarse. La factura eléctrica sube. Los sopladores trabajan más. Hay desgaste. Se detectan problemas hasta que el laboratorio entrega resultados. Planta B mide el oxígeno disuelto, caudal y nivel en tiempo real. Ajusta la aireación con variadores, observan tendencias, detectan picos, calibran sensores, usan alarmas. El operador no adivina, supervisa y decide. La diferencia no es solo tecnología, es filosofía operativa. Exacto. La planta eficiente deja de ser una caja negra. Ahora hablemos del impacto. ¿Por qué todo esto importa fuera de la planta? Esto importa porque el tratamiento de aguas residuales toca 3 temas enormes: salud pública, medio ambiente y costo operativo. Si una PETAR opera mal, el efluente puede salir con mayor carga orgánica, nutrientes sólidos o contaminantes. Eso puede afectar ríos, lagos, cuerpos receptores y ecosistemas completos. La EPA explica que las plantas de tratamiento procesan agua proveniente de hogares y negocios,
y que esa agua contiene nitrógeno y fósforo de residuos humanos, alimentos, jabones y detergentes. Algunas plantas pueden remover más nutrientes dependiendo de su tecnología y su operación. Otro impacto adicional puede ser el cumplimiento normativo y la reducción de riesgo. En México, una petara eficiente debe operar pensando en el destino del agua tratada. Si se descarga a cuerpos receptores nacionales, debe considerar, como ya lo mencionamos antes, la NOM 001. Si la descarga va a alcantarillado urbano o municipal, aplica la NOM 002. Y si el agua tratada se reutiliza en servicios al público, aplica la NOM 003. Y aquí hay una idea central. La normativa define el resultado esperado, pero la instrumentación ayuda a controlar el camino para llegar a ese resultado. Exactamente. El laboratorio puede decir si cumpliste o no cumpliste. El sensor te ayuda a entender si vas camino a cumplir o camino a fallar. Claro, y esto es una diferencia enorme, porque cuando el incumplimiento aparece en el resultado final, muchas veces el problema ya pasó por la planta, ya salió en el efluente y ya afectó el proceso. En cambio, cuando tienes medición continua, puedes detectar desviaciones antes. La baja de oxígeno, cambios bruscos de caudal, niveles anormales, pH fuera de rango, temperatura elevada, incremento de turbidez o pérdida de estabilidad en sólidos. Entonces, el impacto de medir no es solo ahorrar energía, también es reducir riesgo legal, ambiental, operativo y reputacional. Una planta que mide bien puede defender mejor sus decisiones. Una planta que registra datos puede analizar tendencias. Una planta que automatiza puede responder más rápido. Y una planta que documenta puede demostrar control. Así es. Y esto es especialmente importante en México, donde muchas plantas se enfrentan restricciones presupuestales, infraestructura envejecida, variabilidad en el influente y presión por cumplir con límites cada vez más estrictos. Por eso el cumplimiento normativo no debería verse como una carga separada de la operación. Debería verse como una parte del diseño de control. No se trata de operar y luego ver si incumplimos. Se trata de operar para cumplir. Y a nivel global, el reto sigue siendo enorme. UN Water reportó que en 2022, escucha, el 42% de las aguas residuales domésticas no se trataron de manera segura antes de descargarse al ambiente, lo que equivale a 113,000 millones de metros cúbicos, con tratamiento inadecuado o sin tratamiento. Ese es un dato fuerte y nos recuerda que una petara eficiente no es un lujo tecnológico, es infraestructura crítica y responsable. Definitivamente. Otro impacto es el ahorro energético. En muchas plantas, el costo de energía es una de las partidas más importantes del OPEX, y dentro de ese consumo, la aireación suele ser el protagonista. Por eso, controlar oxígeno disuelto no es solo un tema técnico, es un tema financiero. Aerar de más es como dejar el aire acondicionado prendido con las ventanas abiertas. El proceso puede seguir funcionando, pero el desperdicio es enorme. Y aerar de menos también es peligroso, porque puede provocar bajo desempeño biológico, problemas de sedimentación y terrible olores y mala calidad del efluente. Otro de los impactos es la eficiencia del proceso. Cuando el oxígeno disuelto, el caudal y el nivel se miden correctamente, el operador puede entender qué está pasando. Si llegó un pico de carga, si hay infiltración por lluvia, si un soplador no responde o si una bomba está ciclando demasiado. Tal vez si el reactor está recibiendo menos oxígeno del necesario o si el sistema está sobreairando. Y aquí entran las decisiones basadas en datos. Ya no es, se me hace que falta aire. No, se trata de ver la tendencia de lo debajo. El caudal subió, la carga probablemente aumentó y el sistema debe ajustar sopladores. Otro de los impactos también es la continuidad y la protección de activos. Los sensores de nivel protegen bombas. Los sensores de caudal ayudan a detectar anomalías. Los sensores de oxígeno disuelto protegen la biología. Los sensores de pH y temperatura ayudan a evitar condiciones inhibitorias. Los datos históricos ayudan a mantenimiento, planeación y auditoría operativa. Y cuando una planta opera mejor, también protege a las personas. Menos fallas, menos desbordamientos, menos exposición a condiciones inseguras, menos intervención manual correctiva. Una petar puede verse como un ecosistema artificial. No estamos matando todo para limpiar el agua. En muchos procesos biológicos estamos creando las condiciones para que microorganismos útiles hagan el trabajo de transformar contaminantes. Exactamente, Silvia.
Por eso se habla de biomasa, edad de lodo, recirculación, oxígeno, nutrientes. Es ingeniería, pero también es biología aplicada. Y esto conecta con el futuro. Las plantas de tratamiento también están evolucionando. Antes se veían principalmente como sitios para remover la contaminación. Hoy empiezan a verse como instalaciones de recuperación de recursos. Agua para reuso, energía a partir de biogás, nutrientes, información operativa y resiliencia hídrica. UN Water lo plantea de forma clara. Las aguas residuales gestionadas de manera segura pueden contribuir a actividades municipales, agricultura sostenible, producción de energía y desarrollo industrial. Y para llegar a eso, la planta necesita datos confiables. Una PETAR sin sensores es como un médico sin estetoscopio, sin termómetro y sin análisis clínicos. Puede tener experiencia, pero está trabajando a ciegas. Y una PETAR con sensores mal mantenidos es como un médico con instrumentos descalibrados. Peor todavía, porque puede confiar en una lectura incorrecta. Así es. Por eso el mensaje no es solo compra sensores. El mensaje es: diseña una estrategia de medición. ¿Qué medir? ¿Dónde medir? ¿Con qué tecnología? ¿Cómo calibrar? ¿Cómo mantener? ¿Cómo integrar al control? Y cómo convertir el dato en decisión. Y esa estrategia debe considerar la realidad de cada planta. No es lo mismo una PETAR municipal grande que una planta compacta industrial, una planta hotelera, un sistema SBR, una laguna aireada, un MBR o una planta con remoción avanzada de nutrientes. Pero en todas hay una idea común. La eficiencia no se improvisa, se mide. Hoy hablamos del secreto de una planta de tratamiento eficiente. Y ese secreto no está escondido en una sola máquina ni en una sola tecnología. Está en la integración. Medir oxígeno disuelto para saber cómo respira el reactor biológico, medir caudal para saber cuánta agua y carga llegan al proceso, medir nivel para proteger bombas, tanques y operación hidráulica, y medir pH, temperatura, sólidos, ORP y otras variables para entender el proceso completo. Y en todo esto aprendimos algo clave. En una PETAR, la energía más cara es la que se usa sin necesidad. Aerar de más cuesta, aerar de menos arriesga. No medir cuesta mucho y medir mal cuesta más. Una planta eficiente no es la que trabaja más fuerte, es la que trabaja con más inteligencia. Y esa inteligencia empieza en campo, con sensores confiables, datos continuos, automatización, mantenimiento y operadores que toman decisiones con evidencia. Puede que nunca veas el sensor de oxígeno disuelto en un reactor biológico. Puede que nunca veas el sensor de nivel en un cárcamo. Puede que nunca veas el caudalímetro que mide el agua residual que llega a una planta. Pero sin ellos, el tratamiento sería más caro, más inestable y más riesgoso. Totalmente. Hoy también nos llevamos una idea muy importante para México. El cumplimiento normativo empieza mucho antes del muestreo final. Empieza en cómo se mide el influente, cómo se controla el reactor biológico, en cómo se ajusta la aeración, en cómo se protege el nivel de los tanques, en cómo se registra el caudal y en cómo se interpreta el dato. Y todo esto ayuda a tomar decisiones antes de que el problema llegue al efluente. Porque cumplir una norma no es solo entregar un resultado en papel, es sostener una operación confiable, trazable y estable todos los días. Y en tratamiento de agua residual, eso solo es posible cuando la planta deja de operar a ciegas. Porque la eficiencia, el ahorro energético, la calidad del efluente y el cumplimiento normativo tienen algo en común. Todos dependen de medir bien. Gracias por acompañarnos en este episodio, Ricardo. Es un gusto compartir contigo. Porque todo empieza con un sensor. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden aprovechar la guía del episodio y lo pueden descargar en nuestro landing page. La liga está en la descripción del episodio, así como todas las otras herramientas que hemos subido. Síganos. Bye bye.